Hola, ¿cómo están? Espero que estén pasando un lindo feriado. En la clase de hoy lo que vamos a ver es algunos ejemplos para tener en cuenta el trabajo próximo que ustedes tienen que resolver, que es la puesta en página del interior del suplemento. Como ya dijimos en la clase anterior y está especificado en la hoja de ruta, ustedes tienen que plantear el interior del suplemento. Las cuestiones que yo voy a tener en cuenta ahí van a ser la construcción de la retícula, la elección tipográfica y el trabajo de jerarquía de los diferentes tipos de información. Todo esto ya lo fuimos viendo como a modo introductorio en otros videos y también están, no se olviden de eso, en bibliografía, en la pestaña de bibliografía, hay 2 textos donde hay un montón de ejemplos visuales y también un abordaje teórico más profundo de lo que vamos a poder llegar en estas clases. ¿Qué hablamos cuando decimos retícula? La retícula, si bien se usa en la mayoría de las piezas de diseño, es necesaria y fundamental en lo que son las piezas editoriales. Cuando hablamos de retícula estamos hablando de una estructura que organiza, una estructura que me va a organizar todos los elementos que yo voy a incluir dentro de esas páginas, por ejemplo. Dentro de esas páginas pueden ir textos y diferentes tipos de textos, imágenes, ilustraciones, gráficos, número de páginas. Todos esos elementos constitutivos de una pieza editorial van a estar organizados, estructurados en base a la retícula que yo planteé. ¿Cómo vamos a sacar la retícula, que es el trabajo que ustedes tienen que hacer? Lo primero que hay que hacer siempre es definir el formato. Eso ustedes ya lo tienen pautado en el trabajo, que es formato final A4, que abierto es 1 a 3. Lo primero que se define es eso. ¿Cómo defino yo la caja de texto? Y bueno, la caja de texto se da a partir de la elección de márgenes superior, inferior, exterior y de lomo o interior. Esto va a delimitar mi caja de texto. Entendemos que dentro de la caja de texto vamos a incluir todos estos elementos que comenté hace un rato. Quedan fuera por ahí algún tipo de imagen que vaya a sangre, que son cuando van al límite de la página, o los números de página y cierta información como editorial, secciones, por ahí esos quedan fuera de la caja de texto. Algo a tener en cuenta es que cada uno de estos elementos, y ahora sí voy a tomar como ejemplo los constitutivos de lo que es el suplemento, cada uno de estos elementos, por ejemplo, el título, la bajada, el copete, el texto donde van las preguntas y las respuestas, destacados, pies de foto, número de página, cintillo, todos esos elementos tienen funciones diferentes. Pero nosotros cuando lo pensamos, tenemos que pensar como independientes desde esa función que tienen específica, pero en relación con el todo, siguiendo la ley, el fundamento principal de la ley de la Gestalt. Nosotros no trabajamos los elementos como inconexos, sino en relación a su conjunto, en relación a su todo. Entonces tenemos que ver esta particularidad de cada uno de ellos. Como van a ver en un apunte breve que les voy a subir, hay diferentes tipos de retículas, ¿no? Que tienen que ver con la naturaleza narrativa del texto. La primera retícula que van a encontrar es la que se llama retícula del manuscrito, que es la que encontramos generalmente en los textos, en los libros de literatura, de cuentos, que consta de una caja principal delimitada por sus márgenes. La otra retícula es la retícula de columnas, que puede ser a 2 o 3 o más columnas, que lo que permite es una mayor optimización del texto. Por eso es recurrente en lo que son las entrevistas, o piensen, por ejemplo, en una publicación a 2 idiomas. También se utiliza mucho para eso, para publicaciones científicas. Pero también tengan en cuenta que no siempre las columnas que nosotros visualizamos en la página final, en la mancha del texto, son las que hay detrás de esa retícula. Generalmente se suele delimitar el campo por más retículas, o sea, por ejemplo, por 6 retículas, y en realidad nosotros lo que hacemos es utilizar 2 de esas para el texto. Todo tiene que ver también con la finalidad, ¿no es cierto?, del texto. Esto es lo que van a encontrar explicado en los textos de la bibliografía. Lo que se tiene que tener en cuenta con este tipo de retículas, que a mayor columna, por ahí la línea del texto se
tiende a ser más corta, por supuesto, y no es recomendable una línea de texto, por ejemplo, de 3 palabras. ¿Por qué? Porque el ojo, al leer mecánicamente, está en constante cambio al ir y bajar, ir y venir a la línea subsiguiente, y produce un agotamiento en la lectura, por ende un desinterés y no continúas leyendo el texto. Y lo que nos interesa es que lea el texto. Y hablando de esa retícula, si bien van a haber otros ejemplos, vuelvo a los ejemplos de trabajos anteriores. Por ejemplo, esto creo que ya lo vimos. Acá, por lo que podemos ver, está trabajado a 2 columnas, ¿no es cierto? Este es otro ejemplo. Y acá lo que se puede visualizar es un trabajo a 3 columnas. Ahora, fíjense que en esta columna se decidió no incluir texto. Es válido. Eso tiene que ver con la cantidad de texto que voy a trabajar. O, por ejemplo, otra de las cuestiones que se puede ver en esta pieza es que la bajada se trabajó, a esto es lo que me refería cuando por ahí no se ven, no se visualiza en las columnas, pero hay. Acá nosotros podemos ver que utiliza para el título y para la bajada, utiliza las 3 columnas. Ahora, para el texto corrido de las entradas, no, utiliza las columnas. Otra de las retículas es la modular, que generalmente se utiliza cuando hay grandes informaciones de texto y diferentes tipos de textos. Por ejemplo, en los diarios. Y como van a ver en la pantalla, está delimitada por espacios verticales y horizontales. Y a partir de ahí se diagraman todos los elementos que tengo para componer. Y la otra retícula es la jerárquica, que en realidad también se utiliza para cuando tenemos un montón de información de diferentes niveles de jerarquía, y la estructura que organiza es justamente esto, los diferentes tipos de jerarquía. Eso lo van a ver, por ejemplo, en sitios web, o por ahí se ve mucho en los libros de artista, en los libros de fotografía, donde yo tengo imágenes, textos largos, textos breves. Bueno, y a partir de una retícula jerárquica es que organizamos y ordenamos el modo de lectura. Hice una improvisación para mostrarle un poco también el tema de cómo afecta lo compositivo en una maquetación, teniendo una visión muy general, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo decido, supongamos que esta es una de mis páginas, si yo decido unos márgenes generosos, ¿no es cierto? Esto, si lo ven así graficado, podría ser tranquilamente lo que es la retícula de manuscrito, la que decía que es muy frecuente en libros, que márgenes generosos, bueno, esto es una elección y esta es mi caja de texto. A nivel compositivo, esto, por estar centrado, me da una sensación de equilibrio, de estabilidad, que en relaciones se piensa en relación y en función a su texto, ¿no? Y ¿qué es lo que yo quiero transmitir? Bueno, por decirle, una ubicación centrada de la caja de texto me va a generar esa sensación de estabilidad. En cambio, creo que era si yo decido, perdón la desprolijidad, pero era para mostrarles, si yo decido decir, bueno, no, dejemos un margen generoso abajo y mi caja de texto me va a quedar acá. Y queda como medio colgada desde arriba, esa es la sensación que me da. No digo que está bien ni está mal, son decisiones que, si están justificadas en relación a la narrativa, a la naturaleza narrativa del texto y mi idea a transmitir, es justificada, por supuesto. Como le decía, pero lo que vamos a ver es una composición como colgada, agarrada desde arriba. A la inversa de esto, si yo tiro mi caja de texto hacia abajo, quizás la veamos como medio caída. Esto en relación a lo compositivo de una maquetación simple. Pensemos lo que es un manuscrito. Y aprovecho los dibujitos hermosos que hice para comentar lo que decía hace un ratito, que no siempre se utilizan todas las columnas de mi división de la retícula en la composición. Por ejemplo, si lo vemos así, esto sería una retícula modular, por lo que yo le decía que no solo están las divisiones verticales, sino que hay divisiones por campos horizontales. Esto está desprolijo, obviamente no está en la medida, pero supongamos que esta es mi retícula, ¿no? Acá obviamente estos son espacios, ¿no?
Entonces yo digo, bueno, acá tengo la posibilidad de trabajar el texto o la inserción de imágenes en 2 columnas, o en 3 columnas, o en 4 columnas. O decir, bueno, acá incluyo un texto y, no sé, mis pies de fotos o un texto de menor jerarquía va a ir en esta, y esta me queda blanco. Yo les voy a mostrar una imagen, no sé si se las voy a subir en conjunto con el apunte o no, que hay de este tipo de gráficos un montón, que da las diferentes opciones que yo tengo dentro de una retícula modular de ordenar los elementos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que la traigo acá, digamos, para mostrarla también en ejemplos, pero está en los textos, es cómo se lee una página. Sabemos que hay partes activas y partes pasivas. Generalmente la parte activa, digamos, empieza en el margen superior izquierdo y la lectura va hacia acá. Pero también ese orden de lectura se los vamos a ir dando nosotros. Si bien tenemos por convención también, leemos por convención de arriba a abajo, de izquierda a derecha, más allá de eso, nosotros como diseñadores, a través de las jerarquías y de cómo trabajamos los diferentes tipos de información, por decir esto, por decir esto, por decir esto, por decir esto, nosotros le vamos a generar al lector una dirección de lectura, un orden de lectura. Pero bueno, con esto de las zonas activas y pasivas de una composición es algo a tener en cuenta, más allá de que lo conozcan por convención, ¿no? Es lo que se llama estructura de pirámide invertida, que lo van a encontrar en el libro Retícula. Y así como lo primero que tenemos que tener en cuenta es el formato, o sea, la forma, las dimensiones, la orientación de una página, tenemos que ver cuál es la función, a quién va dirigido, cuál es la situación de lectura, qué es lo que estoy diciendo en ese texto, qué es lo que se da a entender como la naturaleza narrativa, que yo les daba varios ejemplos. Supongamos una receta de cocina. Una receta de cocina, un texto de una receta de cocina, tiene una forma y una función. Y piénsenlo a eso, por ejemplo, no es lo mismo dentro de un libro para cocina que dentro de un diario de domingo, de una revista de un domingo que suelen aparecer. ¿Por qué? Porque para un libro que está hecho con esa especificidad, y bueno, quizás lo hago de tal tamaño, con una tipografía bastante grande, estoy diciendo, no es que sea así, pero porque yo lo que necesito es que sea cómodo al momento de, bueno, yo estoy cocinando, necesito que sea cómodo, que esté acá, que sea de cierta materialidad, para que eso, bueno, si se me cae el agua no se me arruine tanto el libro, poniendo extremos, ¿no? En cambio, esa misma receta, pero dentro de un diario, tiene otra función. La función es que yo estoy un domingo leyendo una revista donde veo entrevistas, anécdotas, esto, mira qué lindas películas, y también de paso está eso, chiquitito. Lo corto y quizás me sirve para eso. Pero pensando en un mismo texto, tiene funciones totalmente diferentes. A eso es también a lo que voy con naturaleza narrativa. El pensar a quién está dirigido, cuál es el modo de leer, cuál es la arquitectura interna de ese texto, cuál es la secuencialidad, cuál es el largo. Y en relación a estas preguntas que yo me estoy haciendo, es cómo yo voy a diseñar. Ustedes tienen bastante pautado todo, saben que es una entrevista, no saben todavía porque es lo que están trabajando, la extensión de esa entrevista, pero saben que va a ir acompañando un medio, entonces el público más o menos ya lo conocen y saben en la forma final, que es un pliego, que en una situación real generalmente esto no pasa, ¿no es cierto? Generalmente los suplementos que siempre acompañan un medio gráfico general vienen de más páginas y hay otro tipo de información y quizás dentro de eso hay una entrevista. Sería una especie de, todas estas piezas que hablamos dentro del diseño editorial sería una especie de periodismo visual, y el suplemento que ustedes tienen que hacer sería una especie de una sección dentro de un suplemento. Y digo esto, que también lo van a encontrar en el libro, creo que se llama diseño editorial, que está subido en la bibliografía, porque pensando en las diferentes piezas que hay dentro del diseño editorial, como ya hemos dicho, desde libros hasta catálogos, hasta catálogo de museo, hasta revistas, suplementos. El suplemento en particular tiene mayor libertad
que un diario. Si nosotros pensamos que viene siempre de la mano y acompañando a un diario, tienen, por los tiempos de producción y por el tipo de producción, tienen otras licencias visuales, gráficas, son más libres. Si pensamos en la velocidad, en la periodicidad, en los tiempos de entregas, un diario necesita de la inmediatez. Entonces, bueno, ahí en ese caso, por ejemplo, las retículas ya están establecidas y es colocar el texto de la mejor forma posible y listo, chao, porque tiene que salir a imprimirse antes. Ahora se imprimen, pero menos. En cambio, el suplemento tiene una periodicidad de una vez por semana, sale los domingos por decirlo, se tratan otro tipo de temas que no están en las noticias, en lo que es la pieza principal del medio, y se le da estas licencias dentro del diseño, como usar espacios, digamos, dejar márgenes, dejar un espacio más blanco, más liviano, porque tiene se lee en otro momento, digamos, tiene otra situación de lectura, que es mucho más amena que cuando leemos un diario. Bueno, y ya para finalizar, les recomiendo 2 cosas. Vuelvan a la bibliografía. Vuelvan a los apuntes de cátedra. Y si bien para el 4 de junio ustedes tienen que presentar el interior digitalizado para que lo podamos trabajar en clase y mostrar en clases, yo les recomiendo, y si lo quieren mostrar ese día sería fantástico, que los primeros bocetos lo hagan a mano, así como hice yo con esa hojita que ahora no encuentro, porque así ustedes lo primero que van a poder ver es la composición como un todo. Después vemos cómo vamos incluyendo cada uno de esos elementos, que es el titulado, el texto, la copete, bajada y todo eso. Pero les recomiendo que el primer paso, como el formato ya lo tienen definido, y el segundo paso sería definir la caja de texto a través de los márgenes, lo hagan onda boceto. Y vayan viendo las diferentes, el ritmo que le van dando, el ritmo que le van dando, el recorrido, las manchas que generan. Yo creo que ese es un paso fundamental, el de bocetar a mano, para que ustedes realmente logren lo que quieran. Después sí lo pasan al software. De hecho, si hay gente que no sabía manejar software o que no lo podía resolver con una edición, ya con este paso se les va a simplificar mucho más el laburo si lo hacen en un programa que no es específico para esto. Entonces por eso les recomiendo el bocetar a mano. Y si lo quieren mostrar el viernes 4, fantástico. Una vez que ustedes avanzaron sobre eso, definan los márgenes y lo que es la caja tipográfica, lo que van a hacer es la selección de la tipografía. Uno, en relación a lo formal de la tipografía, que ya lo vimos, y otro en relación a la rendición del texto. Y eso es un laburo fino que lo van a terminar de cerrar cuando ya tengan escrita y cerrada también la entrevista, porque como ya lo he comentado, las diferentes familias tipográficas tienen diferentes características formales, desde la altura de caja, la altura de X, el ancho de cada signo, que eso hace el rendimiento tipográfico y a generar, por decir, una mancha más pesada, una mancha más liviana. Un texto escrito, como les decía, siempre me sale el mismo ejemplo, en Impact, es casi ilegible porque se genera una mancha muy pesada. Para un texto que es para leer de corrido, ese tipo de familia no es recomendable. Pero bueno, ese es el paso siguiente al armado de la retícula, la elección tipográfica, y a partir de ahí, a partir de la elección que hagan y el reconocimiento de sus variables, de las negritas, versalita, itálica, ya van a poder, y los cuerpos, obviamente, el tamaño del cuerpo, ya van a poder generando esas diferentes jerarquías en relación a la función de cada elemento de la pieza. Bueno, y para finalizar, me gustaría decir que el diseño es una disciplina muy ligada quizá a lo creativo, ¿no? Pero que sea creativo y que se valore eso no está en relación a que no deba y responda a ciertas reglas. Sobre todo si pensamos en esta pieza como el diseño editorial y la retícula. De hecho, hay mucha gente que está en contra. Pero, a ver, primero, si conocemos muy poco, lo primero que tenemos que hacer es regirnos, basarnos en esas estructuras que parecen inmóviles. Ahora, cuando estás un poco más acostumbrado y conoces esas reglas, podés decir, bueno, yo a partir de esto la voy a romper
voy a generar otra cosa, otro modo de lectura, rompiendo las reglas. ¿Pero por qué? Porque ya las conozco. Otra de las cosas que no podemos perder de vista es la de historizar, conocer qué pasó en la historia, por qué existieron, por qué salieron, por qué los modos de lecturas han cambiado, por qué las piezas son diferentes, eso no es actual. Y digo todo esto porque no me interesa, y yo creo que lo comenté en la primera clase, no me interesa dar ni recetas ni tips para diseñar, porque creo que lo único que logramos con eso es homogeneizar todo, y ya demasiado estandarizado y homogeneizado estamos como sociedad, como para hacerlo también desde la disciplina, desde la profesión y desde lo que a mí me interesa muchísimo. Y si se quiere, yo creo que estamos transitando un momento en el que todo se dice del mismo modo. Para ver eso podemos abrir Instagram, Facebook, o salir a la calle y mirar y ver los carteles de la calle. Es muy feo ver cómo por ejemplo, un flyer de una carnicería se utiliza también para una venta de zapatos. Vos decís, loco, ¿qué estás diciendo? ¿Qué pasó acá con el diseño? Y de hecho, como a modo anecdótico, hace un tiempo tuve una conversación con unas amigas, colegas, y una, por ejemplo, decía, yo no sé para qué sirve el diseño hoy, si está, cualquiera lo hace. Y todo depende para qué lo quieras. Yo creo que el diseño, lo importante de la disciplina es el modo de pensar, el modo de proyectar esa pieza y cómo se dice esa pieza, por supuesto. Obviamente que hay modas, como en todo, hay modas estilísticas. No es lo que me interesa, no me interesa abordar la disciplina desde ese lado, y es por eso que al comienzo de la cursada me interesó que lean el texto de María Ledesma y me interesó que hagan sus propias experiencias del salir y de mirar, de ver el contexto. Por eso también en el trabajo del flyer les pedí que hagan ese informe de autoevaluación en el que ustedes cuenten cuál es la idea principal, porque no me interesaba llegar a una resolución estéticamente bella, sino que me digan, che, yo usé esta foto porque para mí transmite tal y tal y tal cosa. Por más que veamos río, por más que veamos mate, por más que veamos en todos los flyers colores terracota por la tierra, por el río, verdes por la naturaleza. Y sí, estamos hablando de un personaje de Paraná. ¿Qué vamos a usar? No me parece mal. Pero yo sí insisto con que lo principal es tener una idea y el modo de trabajar estos pasos que hay que hacer para llegar a una pieza gráfica consistente, sobre todo consistente conceptualmente. Bueno, eso era lo último que quería decir. Y nos vemos el viernes 4 y espero que puedan producir para poder trabajar en clase con el material de ustedes.